Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la Escuela Superior de Arquitectura, a nuestras tradicionales conferencias con agua de lima y palomitas. Esta noche me da muchísimo gusto presentarles a René González, un muy buen amigo desde hace ya varios años, a quien le tengo gran estima y que además es un tremendo lector, un tremendo conversador. Les reto a que mencionen algún tema, a ver si no está plenamente, digamos, en conocimiento del mismo, ¿no? Y a continuación les comento cómo va a estar la lógica de esta presentación. Voy a hacer una muy breve presentación de René. Va a dar su conferencia sobre fútbol y literatura, literatura y fútbol. Y al final tendremos un diálogo de parte de ustedes con René. Eh, René González Aguilar es diseñador editorial bastante bueno, con formación en arquitectura por la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria se ha desarrollado en la intersección entre el diseño, la edición, la gestión cultural y la difusión artística, con una mirada crítica y sensible hacia los procesos editoriales y culturales. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos que vinculan arte, literatura y música, consolidando un perfil que combina reflexión conceptual y experiencia operativa en el ámbito cultural. Ha colaborado de manera constante como autor y diseñador en medios culturales de alcance nacional, entre ellos nuestra querida revista Replicante y Letras Libres, donde ha aportado textos y propuestas visuales que dialogan con la cultura urbana y el pensamiento contemporáneo. Asimismo, ha participado en proyectos editoriales en la Casa Tedium Vitae, contribuyendo a publicaciones que exploran la memoria crítica y la literatura ensayística. En el campo audiovisual ha trabajado en proyectos culturales y cinematográficos en colaboración con C7 Cine y Jalisco Televisión. En el ámbito institucional ha desempeñado funciones clave en diseño editorial, coordinación cultural y gestión de espacios públicos, destacando su labor en la Universidad de Guadalajara en áreas de edición, diseño y producción cultural, así como en la coordinación editorial y visual de uno de los festivales infantiles y juveniles más relevantes del país. También ha ocupado cargos directivos en organismos culturales del gobierno de Jalisco y en instancias municipales, participando en el fortalecimiento de políticas culturales y editoriales. Paralelamente, ya para terminar, ha estado vinculado a la escena musical y de espectáculos como promotor, productor asociado y gestor, experiencia que lo llevó a fundar y dirigir una empresa especializada en producción y control de acceso para eventos, integrando una visión completa de la gestión cultural. Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias de nuevo, René, por ofrecernos esta seguramente muy interesante charla. Bueno, Les muchas platico gracias. brevemente, voy a cometer la indiscreción de mencionar que preparó su charla con un texto de 22 cuartillas. 18. Muy buenas tardes, noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a mis colegas de la Escuela Superior de Arquitectura por la hospitalidad y gracias también a mi estimado amigo Eugenio Arriaga por la invitación a proferir mis dislates. Así que cualquier reclamación ya saben con quién. Pero sobre todo, quiero agradecer a todos ustedes por su presencia en estas especiales circunstancias por las que estamos atravesando, pero creo que el mejor homenaje que les podemos hacer a las víctimas de esta violencia que nos asuela es tener el valor de cumplir honradamente con lo que a cada quien nos toca por hacer. Entonces es cuando se aprecia el opaco heroísmo de la buena gente común que hace caminar al mundo en medio de la catástrofe. A los caídos una oración
y a los que nos quedamos a darle, que como dice Borges, nos tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Fútbol y literatura. Según cifras de la propia FIFA, cerca de 5.000 millones de personas interactuaron con la Copa Mundial de Qatar 2022 a través de diferentes plataformas y dispositivos en el mundo virtual. Y la audiencia mundial por televisión fue cerca de 1.500 millones de personas. Aunque se considera que la historia del fútbol se inicia en 1863 con la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol y su primer reglamento cuando creado ese mismo año, las famosas 13 reglas, fuente de las 17 actuales, podemos inferir que el origen de los juegos de pelota disputados entre dos grupos contendientes se pierde en la noche de los tiempos. En la antigua Grecia se jugaba el episquiros, mostrado en el relieve en mármol del siglo V antes de Cristo, de un atleta dominando un balón reproducido en la Copa de la UEFA. Menciones a este juego aparecen en Homero, Antífanes, Galeno y en la vida de Alejandro Magno. Los romanos adoptaron el episquiro y crearon su propia versión, el arpastum, usado como juego de entrenamiento de los reclutas y legionarios romanos. Del arpastum se derivó el calcio florentino con reglas oficiales publicadas desde 1580. En el lejano oriente también aparecieron el cuyu, variantes de juegos de pelota disputados entre dos equipos, que apareció en la antigua China desde el siglo III antes de Cristo. Derivado del kuyu chino, en Japón se creó el kemari, practicado desde el siglo VI hasta la actualidad. Diversas variedades de juegos de pelota existieron en el Nuevo Mundo, como el manga ñembosray de los guaraníes de Sudamérica, o más al norte en la antigua Mesoamérica, como el tlaxtináhuatl o el pis maya. Incluso, en la actualidad, todavía se sigue jugando en Sinaloa una versión del juego de pelota prehispánico, el ulama. Es un hecho que el fútbol es el deporte más popular del mundo. Existen más de 250 millones de futbolistas amateurs y profesionales registrados en todo el planeta. La FIFA tiene 211 federaciones nacionales asociadas, 17 miembros más que la ONU. En inglés existen dos términos antónimos muy peculiares, highbrow y lowbrow. Highbrow significa intelectual, ilustrado, de gustos sofisticados y también pedante. Lowbrow equivale a popular, poco inteligente, vulgar. Pues bien, el fútbol ha sido considerado por muchos intelectuales como lowbrow, calificado como vulgar, y no se guardaron su menosprecio por el deporte, y en especial por sus seguidores. Oscar Wilde decía que el rugby es un juego de rufianes jugado por caballeros y el fútbol es un juego de caballeros jugado por rufianes. También Rudyard Kipling emitió su desdén. Las almas pequeñas pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Virginia Woolf comparaba la presencia de una mujer en un estadio con la de un judío en un campo de concentración. El colombiano Álvaro Mutis expresó que el hombre del estadio es capaz de todas las ruindades y miserias. Ha escogido como fuente de entusiasmo una ruin turba de pobres eunucos adiestrados, además de designar a los estadios como prostíbulos de gloria. Fernando Sabater. El espectador de fútbol no hace innecesariamente más que perder, incesantemente más que perder. Mientras los equipos juegan, pierde los nervios. Cuando su equipo es derrotado, pierde la compostura y la decencia. Pero si su tribu vence, él pierde la cabeza. Jean Baudrillard, al poder le complace trasladar al fútbol ciertas cargas, incluso la diabólica responsabilidad de entontecer a las masas. Fernando Sánchez Dragó, los adultos aficionados a este deporte, a verlo, no a practicarlo, son personas que no han crecido, adolescentes perpetuos como lo son hoy casi todos los seres humanos. Humberto Eco, yo no odio al fútbol, yo odio a los apasionados del fútbol. El aficionado tiene una extraña característica, no entiende por qué tú no eres aficionado e insiste en hablar contigo como si tú lo fueras. Guillermo Cabrera Infante,
Este juego nefasto incita a la violencia porque es violento en sí mismo. Se juega con los pies y pocos movimientos hay tan feroces como el que se supone dar una patada. George Orwell, en El espíritu deportivo, en 1945, escribió una larga diatriba al balompié tras la violenta gira del Dinamo de Kiev a Inglaterra. Conducen a orgías de odio. Si pierde, se despiertan los instintos combativos más salvajes. Las naciones que se enfurecen por estas absurdas competiciones y creen seriamente que correr, saltar y patear una pelota son pruebas de virtud nacional. El deporte serio no tiene nada que ver con el juego limpio. Está ligado al odio, a los celos, a la jactancia, al desprecio de todas las reglas y al placer sádico de presenciar la violencia. En otras palabras, es la guerra menos los disparos. Si quieres aumentar el enorme fondo de mala voluntad que existe en el mundo, en este momento, difícilmente podrías hacerlo mejor que con una serie de partidos de fútbol. Y concluye, ya hay suficientes causas reales de problemas y no necesitamos aumentarlas animando a los jóvenes a patearse unos a otros en las espinillas en medio de los rugidos de los espectadores enfurecidos. Pero el capitán de esta oncena de intelectuales apocalípticos, por usar el término de Humberto Eco para designar a los críticos de la cultura de masas, lo fue sin duda el ilustre Jorge Luis Borges. Qué raro que nunca se les haya echado en cara a los ingleses, injustamente odiados, el haber llenado el mundo de juegos estúpidos, deporte puramente físicos como el fútbol, que es uno de sus mayores crímenes. El fútbol despierta las peores pasiones, despierta sobre todo lo que es peor en estos tiempos, que es el nacionalismo referido al deporte, porque la gente cree que ver un deporte, porque la gente cree que va a haber un deporte, pero no es así. La idea de que haya uno que gane y el que el otro pierda me parece esencialmente desagradable. Hay una idea de supremacía, de poder que me parece horrible. Sin duda que nuestro insigne ciego disfrutaría la variante japonesa del fútbol, el antes mencionado Kemari, que consiste en que los dos equipos se concentran en impedir que la pelota toque el suelo únicamente con los pies. No es de carácter competitivo, no hay ganadores ni perdedores. Todos colaboran a mantener la pelota en el aire, por lo que el grácil y civilizado Kemari siempre termina empatado. Cuando César Luis Menotti cumplió su sueño de por fin conocer a uno de sus personajes más admirados, Borges lo recibió con: "Usted debe ser muy famoso". El flaco balbuceó una respuesta, pero antes de que pudiera emitirla, Borges lo remató: "Porque mi empleada me pidió un autógrafo suyo". Sobre esa entrevista con Menotti, Borges finalizó: "Qué raro, ¿no? Un hombre inteligente y se empeña en hablar de fútbol todo el tiempo". En resumen, en todas las primeras 4 décadas del siglo XX era evidente el repudio de los intelectuales hacia la cada vez más creciente popularidad del fútbol en las masas. Entonces, en 1938, en vísperas del hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, un oscuro académico de los Países Bajos publicó Homo Ludens, que vendría a revolucionar el paradigma vigente sobre la importancia del juego entre los seres humanos. Johann Huizinga, el autor de este magno volumen, fue docente de las universidades de Groninga y Leiden, de la que era rector cuando los nazis la cerraron y a él lo detuvieron y confinaron hasta su fallecimiento a principios de 1945. En Homo Ludens, Huizinga propone una tesis radical y fundacional para las ciencias humanas. La cultura no surge primariamente del trabajo, la razón o la utilidad, sino del juego. El ser humano no es solo Homo sapiens, hombre que piensa, como lo bautizó Carlos Linneo, ni Homo faber, como decía Bergson, hombre que fabrica, sino antes que nada es Homo ludens, hombre que juega. El juego no es un simple pasatiempo ni una actividad secundaria, sino una categoría originaria de la vida cultural, presente en el derecho, la guerra, la poesía, el ritual, el arte y el pensamiento simbólico. Vuelve Huizinga a retomar el aprecio por la importancia del juego y el deporte que existió en y luego desapareció con la antigua Grecia, cuya vida formativa y cultural giraba alrededor de los gimnasios. Nuestra palabra escuela proviene de la voz griega scholé, cuyo significado original no era aula, sino ocio, recreo, descanso recreativo. En resumen, el tiempo libre dedicado a actividades consagradas al aprendizaje placentero y al cultivo del espíritu. En uno de los pasajes más críticos del libro, Huizinga sostiene que la cultura moderna ha perdido en gran medida su carácter lúdico. La racionalización,
La burocratización y la instrumentalización de la vida han reducido el espacio del juego auténtico. La guerra moderna, a diferencia de las guerras ritualizadas del pasado, ha dejado de ser juego para convertirse en destrucción técnica total, sin reglas ni honor. El argumento final de Huizinga es claro: la cultura nace y se desarrolla en forma de juego. No hay civilización sin juego porque no hay símbolos, rituales, lenguaje ni normas sin la estructura lúdica que lo sostiene. Reconocer al ser humano como Homo ludens implica aceptar que la creatividad, el simbolismo y la gratuidad son tan esenciales como la razón o el trabajo. Perdón. El juego no es un residuo infantil de la cultura, sino su condición de posibilidad. El agón, competencia, ocupa un lugar central. En las culturas antiguas, competir no significaba aniquilar al otro, sino medirse simbólicamente bajo reglas compartidas. El honor, el prestigio y el reconocimiento eran más importantes que el beneficio material. Incluso la guerra conservaba rasgos lúdicos cuando estaba limitada por códigos y rituales. Su degradación moderna coincide con la pérdida de ese marco simbólico. La poesía representa para Huizinga una de las formas más puras del juego. El lenguaje poético no describe ni explica, juega con el sentido, crea mundos simbólicos mediante ritmo, metáfora y repetición. Por ello, la poesía precede históricamente a la filosofía y a la ciencia. La verdad poética no es empírica, sino simbólica y performativa. Hay que hacer que la aclaración de que Homo Ludens no es un tratado sistemático, sino un ensayo histórico-filosófico con desplazamientos conceptuales, ejemplos dispersos y digresiones eruditas. Pero su influencia ha sido y sigue siendo inmensa. Huizinga postuló la intuición fundamental del juego como origen de la cultura, y esa tesis ha sido aceptada y discutida, criticada y ampliada por varios destacados filósofos, sociólogos y críticos que le sucedieron. Roger Caillois, en Los juegos y los hombres, propone corregir su excesiva idealización y postula que el juego no solo es el origen de la cultura, sino también una fuerza ambigua capaz de crear o destruir formas. Hans-Georg Gadamer, en Verdad y Método, radicaliza filosóficamente la intuición de Huizinga, la desplaza del plano antropológico al ontológico hermenéutico. No en vano, Gadamer fue discípulo de Heidegger. Giorgio Agamben, en Infancia e Historia, y en Profanaciones, critica la idealización de la función instituyente del juego como creador de instituciones y enfatiza su dimensión política negativa como fuerza de profanación del poder. Hasta llegar a Brian Sutton Smith y su obra La ambigüedad del juego, en la que comparte con Huizinga la intuición de que el juego es culturalmente central, pero rechaza su romanticismo normativo. Allí donde Huizinga ve una forma relativamente estable, el juego como orden simbólico, Sutton Smith observa una pluralidad irreductible de prácticas y discursos. El juego no funda la cultura desde un principio armónico, sino que la atraviesa como una zona permanente de conflicto. El diálogo entre estos autores muestra un desplazamiento fundamental del juego como forma cultural unitaria, Huizinga, al juego como sistema clasificable, Queloa, al juego como estructura ontológica de la comprensión, Gadamer, hasta llegar al juego como fenómeno radicalmente ambiguo y políticamente cargado, Søren Smith. Para enfatizar la importancia actual del Homo Ludens de Johann Huizinga y sus críticos y continuadores, quiero señalar algunos datos. La industria global de los videojuegos es un coloso del entretenimiento que moviliza una cantidad de dinero que supera al de la música y al cine combinados. Para el cierre de 2025 se proyecta que alcance ingresos de aproximadamente entre 189,000 y 197,000 millones de dólares. Algunas estimaciones de Statista sugieren que en 2026 los ingresos globales se podrían disparar hasta los 564,000 millones de dólares, más de medio billón de dólares, si se incluyen todas las ramificaciones del ecosistema digital. La industria del gaming ha superado a la industria editorial, que según estimaciones por ingresos por ventas de libros físicos, electrónicos y audiolibros,
En 2025 rondará los 135,000 y 150,000 millones de dólares. Los diseñadores de videojuegos en sus empresas, instituciones y publicaciones al día de hoy siguen desmenuzando concienzudamente y estudiando a profundidad el Homo ludens de Huizinga y sus sucesores para la concepción y el diseño de los cada vez más complejos y adictivos, costosos y avanzados videojuegos que compiten ferozmente entre sí por un mercado cuya base de jugadores ya alcanza los 3.600 millones de personas a nivel mundial. Tomar nota. Si tienen un hijo o un nieto, yo tengo uno que se quieren dedicar al diseño de videojuegos, no lo disuadan. Apóyenlo, es un oficio con futuro. En cooperación con la poderosa industria del gaming, la FIFA en 2026 apenas manejará un presupuesto anual de ingresos de 8.911 millones de dólares. Y según el Business Research Company, se proyecta que la industria del fútbol alcance un valor global de 59.100 millones de dólares en 2025. Pero volvamos a poner los pies en la tierra, perdón, en el pasto y regresemos al proceloso mundo del fútbol y la literatura, pero sin olvidar reiterar sobre el parteaguas que significó el Homo Ludens de Huizinga en la percepción intelectual de la importancia de los juegos y el deporte, en especial el fútbol. Así como el fútbol tiene sus detractores entre los literatos apocalípticos, también tiene sus integrados, adeptos y simpatizantes. Entre ellos 5 noveles de literatura. Jean-Paul Sartre, hincha del Paris Saint-Germain y novel en 1964, declaró: el fútbol es una metáfora de la vida. Camilo José Cela, novela en el 84, escribió 11 cuentos de fútbol. Mario Vargas Llosa, novela en el 2010, en La tía Julia y el escribidor, realiza una insólita apología de un árbitro de fútbol tan bueno que el público acudía más por él que por los jugadores. Vargas Llosa fue fanático del Universitario de Deportes de Lima y del Real Madrid y describió al fútbol como un fenómeno contemporáneo elevado a la categoría de religión laica, la más practicada de todas. El austriaco Peter Handke, novel de literatura en 2019, escribió El miedo del portero al penalti, que luego fue adaptada al cine por Wim Wenders. Albert Camus, novel en 57, ese mismo año escribió: porque después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Camus se desempeñó en la posición de portero, quizá la preferida de muchos literatos futbolistas. Portero fue, Porteros lo fueron desde Vladimir Nabokov hasta el mexicano Francisco Tario, quien defendió el arco del Club Asturias, el primer campeón del fútbol mexicano. El uruguayo Eduardo Galeano, aparte de disertar sobre las venas de América Latina, escribió El fútbol a sol y a sombra. Rafael Alberti compuso la Oda Platko, una fervorosa poesía dedicada a Franz Platko, portero húngaro del Barcelona. A Milán Kundera, el fútbol lo hizo abandonar por un momento su melancólica ironía para rozar la cursilería con: tal vez los jugadores tengan la hermosura y la tragedia de las mariposas que vuelan tan alto y tan bello, pero que jamás pueden apreciar y admirarse de la belleza de su vuelo. Otro intelectual italiano, Antonio Gramsci, elogió al fútbol como este reino de la lealtad humana ejercido al aire libre. El fútbol es un modelo de sociedad individualista. Exige iniciativa, competencia y conflicto, pero está regulado por la norma no escrita del juego limpio. ¿No se les figura un poco a Bad Bunny, Gramsci? Y me retumba la frase que le asestó Sir Winston Churchill: los italianos pierden las guerras como si fueran partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fuesen guerras. El inglés Martin Amis, seguidor del Arsenal, dijo que los amantes del fútbol intelectual son una muchedumbre asediada, despreciada por intelectuales y aficionados por igual. Julio Ramón Ribeiro, hincha del Universitario de Deportes, escribió Antiguibas y dijo: quien no conoce la tristeza en el fútbol, no conoce nada sobre la tristeza. El primer cuento en la literatura hispanoamericana sobre este tema es de Horacio Quiroga, Juan Paul Halbach, de 1918. Me permito hacer una breve digresión aclaratoria. Tengo la fortuna de seguir compartiendo con mi hijo René los júbilos y las aflicciones que nos depara el deporte rey
a través de los avatares de nuestro equipo, los Rayados del Monterrey. Buen futbolista y mejor artista, abusé de su paciencia y le asesté la primera versión de estas reflexiones. Deben agradecerle haberlos salvado de una dilatada y fastidiosa enumeración de obras, fechas y autores a palo seco. Siguiendo su prudente consejo, la sustituí por una relación mucho más breve de las obras que, en mi humilde opinión, son representativas de una aventurosa conjunción entre el fútbol y la literatura. Comienzo con la breve y perturbadora novela El miedo del portero al penalti, del novela austriaco Peter Handke, que relata un crimen, pero sería inexacto afirmar que trata sobre el crimen. Como en ciertos sueños, lo decisivo no es el acto, sino la intemperie que lo precede y lo sigue. El portero, figura que el fútbol ha destinado a la espera y a la conjetura, encarna aquí la conciencia aislada, sometida a un mundo cuyos signos han perdido transparencia. Handke narra con una prosa deliberadamente plana, casi administrativa, que recuerda la obstinación de quien enumera objetos para convencerse de su realidad. El protagonista vaga por calles, cines y pensiones, conversa sin escuchar y escucha sin comprender. La ejecución del delito ocurre con la misma indiferencia que un gesto mecánico. El verdadero argumento es la erosión del sentido. Las palabras se separan de las cosas y la experiencia se vuelve una serie de indicios sin claves. El título alude a ese instante suspendido en que el portero debe adivinar el porvenir. El penalti es una metáfora del destino, un acto breve que decide una historia larga. Hanke sugiere que vivimos perpetuamente en ese intervalo, temiendo un disparo cuyo origen ignoramos. En Fiebre en las gradas, considerada una de las obras maestras del género, el inglés Nick Hornby emprendió una empresa singular: narrar su vida no por los hechos que la sociedad estima decisivos, sino por los resultados de un club de fútbol. El procedimiento, que podría parecer caprichoso, revela pronto una secreta coherencia. El calendario íntimo del autor coincide con el de los rojiblancos Gunners del Arsenal. Los amores, los exámenes y las pérdidas se ordenan según victorias y derrotas. Hornby escribe con una ironía que no excluye la confesión. No pretende ennoblecer la pasión del hincha ni reducir la patología. La observa como quien examina una superstición heredada y sin embargo indispensable. El estadio aquí es una escuela sentimental. Allí se aprende la esperanza periódica, la humillación pública y la fidelidad irracional. Cada temporada renueva una promesa que casi nunca se cumple, y en esa reiteración reside su poder. El libro pertenece a un linaje menor y entrañable, el de las autobiografías oblicuas, donde un objeto externo, una biblioteca, una ciudad, un equipo organiza la memoria. Hornby ha comprendido que el fútbol no distrae de la vida, la cifra. En esa cifra tan absurda como sagrada, el lector reconoce algo de su propia devoción. A continuación, cabe mencionar que las antologías suelen ser mapas de una preferencia. La de cuentos de fútbol, con selección y prólogo del exitoso futbolista y entrenador argentino Jorge Valdano, no aspira a la exhaustividad, sino a la revelación. Demostrar que el fútbol, materia del clamor y de la estadística, también puede ser materia de ficción perdurable. Valdano, que conoció el oficio del gol antes que el de la página, ejerce aquí una doble lealtad al juego y a la literatura. Los relatos reunidos no describen únicamente partidos, exploran la espera, la derrota, la superstición y la infancia. El campo de juego se vuelve escenario moral donde se ensayan el coraje y la cobardía, la astucia y el azar. Cada cuento confirma que el fútbol es, ante todo, narración, una secuencia de expectativas que desembocan en un instante decisivo, comparable al desenlace de una parábola. Además, hay antologías que compilan textos, otras menos frecuentes compilan un temperamento. La de cuentos de fútbol argentino, con selección y prólogo del escritor y humorista rosarino Roberto Fontana Rosa, hincha del Rosario Central, pertenece a esta segunda especie. No se limita a reunir relatos sobre un deporte, congrega voces, y qué voces, que incluyen desde Borges y Bioy Casares hasta Alejandro Dolina, Osvaldo Soriano y el propio Fontana Rosa, que han sabido escuchar el murmullo específico de las tribunas argentinas, ese idioma donde la injuria roza la poesía
y la épica convive con el absurdo. Fontana Rosa, cuya prosa conoce la gravitación del barrio, propone una cartografía sentimental. En estos cuentos, el potrero es un origen mítico, la cancha un teatro donde se representan lealtades irrevocables. No faltan el héroe improbable ni el fracaso memorable, porque el fútbol argentino, como cierta literatura rioplatense, ha aprendido que la derrota puede ser más elocuente que la victoria. En Papeles en el viento y la vida que pensamos, el argentino Eduardo Sacheri persiste en una indagación que no es deportiva sino moral. El fútbol, presencia constante en su obra, funciona como coartada para examinar la amistad, el paso del tiempo y esa forma modesta del heroísmo que solo se manifiesta en la vida privada. Papeles en el viento narra una empresa improbable, rescatar en memoria de un amigo muerto una inversión absurda ligada a un jugador mediocre. La anécdota podría leerse como comedia, sin embargo, la novela descubre en esa obstinación un acto de lealtad. Los personajes, hombres comunes, enfrentan la intemperie económica y sentimental con una dignidad casi silenciosa. En la vida que pensamos, Sacheri afina el procedimiento. Cada cuento propone una variación sobre la distancia entre lo que imaginamos ser y lo que finalmente somos. El tono más sobrio que enfático evita la épica y prefiere la confidencia. Si algo distingue a estos libros es su fe en la memoria compartida. Los partidos, las cenas y las promesas incumplidas componen una mitología doméstica. Sacheri sugiere que la verdadera aventura no ocurre en los estadios, sino en la persistencia de los afectos. A continuación, en Saber Perder, el español David Trueba compone una novela coral cuyo eje no es la victoria, como podría sugerir una cierta tradición deportiva, sino la aceptación lúcida de la derrota. El fútbol, encarnado en la figura de un joven jugador argentino que llega a España con la promesa de un porvenir ilustre, no domina el relato, lo atraviesa como una corriente que afecta de modo desigual a quienes lo rodean. En Salvajes y Sentimentales, el madrileño Javier Marías aborda el fútbol con una mezcla poco frecuente de ironía aristocrática y fervor confesado. El título ya anuncia la paradoja. El estadio congrega instintos primarios y al mismo tiempo delicadezas inexplicables. Marías, aficionado del Real Madrid y prosista de largo aliento, no escribe como cronista deportivo, sino como un ensayista que se permite, con cautela, la emoción. El libro alterna memoria personal, reflexión literaria y observación histórica. El fútbol aparece como escenario donde se despliegan lealtades irracionales y traiciones administrativas. Un teatro en que la gloria es efímera y el agravio persistente. Marías sospecha del entusiasmo gregario, pero no logra sustraerse a él. Esa tensión confiere al texto su peculiar elegancia. A diferencia de otras apologías, aquí el juego no se mitifica sin reservas, se le examina como fenómeno social y como superstición íntima. El autor sugiere que el hincha participa de una ficción colectiva cuyo desenlace siempre es incierto y que esa incertidumbre, más que el triunfo, justifica la devoción. Estas páginas demuestran que el fútbol puede ser materia de alta prosa sin perder sus desmesuras. Marías confirma que el balón, como ciertas novelas, exige la fe y la memoria. En Sobre el Deporte, recopilación de artículos publicados entre los años 50 y los 70, el cineasta y escritor italiano Pier Paolo Pasolini, tifosi del Bolonia, ensaya una paradoja que acaso incomodaría a los moralistas. El deporte, esa liturgia moderna que convoca multitudes, puede leerse como un sistema de signos. Pasolini, poeta antes que sociólogo, no contempla el fútbol desde la tribuna, sino desde la filología. Afirma con una audacia que no excluye el humor, que cada pase es una palabra y cada gol una resolución sintáctica. Las libros del mexicano Juan Villoro dedicados al fútbol, Los 11 de la tribu, Dios es redondo y balón dividido, podrían leerse como variaciones de un mismo asombro. La tentativa de descifrar en el tráfago de un estadio un orden secreto. Villoro no ignora que el fútbol es industria, superstición y ruido. Sin embargo, persiste en buscar su cifra íntima como si cada partido repitiera una antigua liturgia tribal. En Los 11 de la tribu
el juego aparece como relato coral, 11 voluntades que ensayan sobre el rectángulo verde, una épica modesta y recurrente. En Dios es redondo, título que condensa una teología irónica, examina el fervor del hincha con la seriedad que otros reservan a la metafísica. Allí el balón es orbe y destino, y la derrota una forma de conocimiento. En balón dividido la reflexión se vuelve más escéptica. El espectáculo contemporáneo fractura la inocencia del juego, pero no logra abolir su misterio. Villoro escribe con erudición hospitalaria y humor melancólico. Ha entendido que el fútbol, como la literatura, es una máquina de memoria, convoca gestas y fracasos para que el espectador, ese lector de césped, se reconozca en ellos. Después de repasar esta selección, debemos ser sinceros. No deja de ser curioso y acaso paradójico que el fútbol, el espectáculo más difundido del planeta y rito semanal de ciudades enteras, no haya producido aún una obra que el consenso crítico reconozca como su gran novela experimental, compleja y vanguardista, como Ulises para Dublín o En busca del tiempo perdido para la memoria, y transforma el estadio en laboratorio formal. Existen libros notables sobre fútbol, hay crónicas memorables, ficciones dignas, ensayos lúcidos, pero falta, si la palabra no es imprudente, la gran obra maestra canónica que reorganice el campo literario desde la verde cancha. No afirmo que el fútbol carezca de literatura, sino que su literatura no ha ocupado el centro del sistema estético contemporáneo. ¿Por qué? La pregunta exige un rodeo comparatista. La literatura occidental ha heredado una jerarquía tácita de asuntos. La guerra, el amor, la muerte, la culpa, la memoria, materias consagradas por siglos de tradición. El deporte, en cambio, ha sido considerado un tema menor, próximo al entretenimiento. Este juicio no es natural, sino histórico. Durante siglos la literatura aspiró a representar lo trágico o lo sublime. El fútbol, por su carácter lúdico y reglado, pareció indigno de esta gravedad. Sin embargo, el siglo XX abolió muchas jerarquías. La novela moderna convirtió lo trivial en materia estética. James Joyce erigió una epopeya a partir de un día ordinario. Proust hizo del salón burgués una cosmogonía. Kafka descubrió el abismo de una oficina. Si la despreciable burocracia pudo generar alta literatura, ¿por qué no el fútbol? La respuesta quizá resida en la persistencia de un prejuicio. El deporte es espectáculo y el espectáculo desde Platón suscita sospecha. Su dimensión colectiva lo aproxima al circo y al mercado. La crítica literaria, heredera de tradiciones aristocráticas, ha desconfiado del fervor multitudinario. Hace más de 2 milenios ya cantaba despectivo el poeta latino Horacio. Odi profanum vulgus et arceo. Odio al vulgo ignorante y lo evito. El fútbol, al convocar masas, parece pertenecer al dominio de la sociología antes que al de la estética. La literatura trabaja con la mediación del lenguaje. El fútbol ofrece el acontecimiento en tiempo real. La experiencia estética del estadio es directa, corporal, comunitaria. El espectador no necesita que un novelista le explique la tensión del penalti, la vive. En cierto sentido, el fútbol ha usurpado funciones que la tragedia clásica cumplía en la polis. El escritor que aborda el fútbol compite con una dramaturgia ya perfecta en su economía. Dos equipos, reglas simples, desenlace incierto. ¿Cómo superar esa estructura sin traicionarla? La novela experimental exige distorsión, fragmentación, ambigüedad. El partido, en cambio, se resuelve con un marcador inequívoco. Así, el fútbol es ya una forma narrativa autónoma. La literatura que lo tematiza corre el riesgo de ser redundante. Describir minuciosamente la jugada conduce a la crónica y traslada el foco a la interioridad y trasladar el foco a la interioridad del jugador diluye la dinámica colectiva. La simultaneidad, esencia del juego, resiste la linealidad del lenguaje. El cine con su montaje y su movilidad de cámara capta mejor esa pluralidad de perspectivas. Además, la obra maestra no es solo resultado del talento, es efecto de la canonización. Requiere instituciones críticas que la legitimen.
El fútbol pertenece al ámbito de la cultura popular global. Su literatura por asociación ha sido leída como subgénero. Mientras el cine o el jazz han logrado ingresar al canon artístico, el fútbol continúa adscrito a su condición deportiva. La frontera entre cultura alta y cultura de masas, aunque erosionada, no ha desaparecido del todo. Toda vanguardia desafía convenciones. El fútbol, por definición, está arreglado con precisión casi geométrica, 90 minutos, dimensiones fijas, normas universales. Esta regularidad garantiza su inteligibilidad global, pero limita su apropiación simbólica. La novela moderna desconfía de los cierres definitivos, prefiere la ambigüedad. El partido, en cambio, se decide. Incluso el empate es conclusión. Esa teleología inherente contrasta con la apertura radical que la narrativa experimental cultiva. De ahí que muchos escritores hayan encontrado en el fútbol una metáfora moral, la pedagogía de la derrota, la lealtad tribal, la fragilidad del éxito, pero no un dispositivo formal capaz de sustentar una revolución estética. La vanguardia literaria, de Joyce a Pinchón, se ha nutrido de la fragmentación urbana, la paranoia tecnológica, la intertextualidad erudita. El estadio, aunque urbano y multitudinario, no ha sido percibido como un laboratorio formal equivalente. Propongo una hipótesis que invierta la premisa inicial. Tal vez el fútbol no ha generado una obra maestra literaria porque él mismo es ya una obra maestra colectiva y efímera. Cada torneo organiza un relato planetario. Cada final improbable ingresa en la memoria cultural. La literatura moderna es obra individual y permanente. El fútbol es creación coral y fugaz. Su belleza reside en la repetición ritual del acontecimiento, no en la fijación textual. La emoción compartida en el estadio o ante la pantalla cumple funciones que antaño correspondían a la tragedia. Si esto es cierto, la ausencia de una novela canónica no indica pobreza, no indica pobreza temática, sino desplazamiento ontológico. La obra maestra del fútbol no está en el libro, sino en el partido inolvidable que millones recuerdan sin necesidad de autor. No excluyo que algún día surja la novela experimental que transforme el estadio en laboratorio formal, integrando simultaneidad, conciencia colectiva y azar reglado. El enigma, sin embargo, persiste. Tal vez la obra maestra ya exista y no la hemos reconocido. O tal vez el fútbol, como ciertos mitos, rehúse ser fijado en una forma definitiva. En esa resistencia reside, acaso, su misterio más profundo. Muchas gracias. Culpen la extensión. Gracias, René, por la estupenda charla. Esperemos a la brevedad verla publicada en Letras Libres, que la podamos disfrutar en esta revista. A continuación, abrimos el micrófono para quien quiera hacer una pregunta, hacer algún comentario, y aquí lo vamos a estar distribuyendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por tu charla. Hace tiempo creo que vi en Facebook o en algún lugar donde ya no encontré, que el Club Santos sacó una campaña de difusión a la lectura y decían que dentro de los futbolistas del equipo, Ludueña era experto en Joyce y Buoso le gustaba Quevedo y que Quintero era especialista en poesía del siglo de oro, ¿no? No sé si fue cierto, seguramente no, pero se me hizo en el caso de un supuesto muy padre, ¿no? Que en algún momento el Achita, así como pateaba también los tiros libres, pudiera dar charlas sobre Joyce, ¿no? Yo trabajé en Gandhi aquí hace años y me tocó ver algunos futbolistas que iban a comprar libros y fue muy padre junto con otros amigos. Estamos siempre buscando historias o esos guiños que tienen que ver con el fútbol y la literatura, ¿no? Platicando con Melvin Brown, me dijo que publicó unos cuentos alguna vez en una revista de la Asociación de Futbolistas que dirigía Luis García con Hierro, el exfutbolista del América. No los pude leer y no sé qué digan esos cuentos, pero se me hizo padre, ¿no?
Hace tiempo también me topaba mucho al Fati Navarro aquí en la estación de Lulio jugando ajedrez. No sabía que escribía también y tiene libros interesantes. Y bueno, hay como muchas historias que uno se va encontrando en algunos lugares, ¿no? Tengo un amigo alemán que es editor y poeta y tiene un programa de radio. Me comentó que alguna vez invitó a Claudio Pizarro a leer textos de Neruda en alemán. Definitivamente quizás la novela que tú planteas sobre fútbol no exista, pero existen esas historias que van haciendo un corpus muy grande y muy interesante sobre el fútbol. No sé hasta qué punto también podamos seguir editando como país libros sobre fútbol. Chile publica mucho, Antonio Escarmeta tiene muchos cuentos muy interesantes, Bolaño, varios escritores más. Brasil publica muchísimos libros muy buenos sobre fútbol, Uruguay, Argentina. Sería interesante que México pudiera hacer algo en ese sentido porque hay mucha gente que tiene ese interés, ¿no? Pues de nuevo, muchísimas gracias. No sé si Gracias. alguien quiera platicar. España tiene una editorial dedicada a fútbol que se llama Ediciones del Hooligan. Y hay un volumen muy interesante que se llama Pelota de Papel, que son cuentos de futbolistas. Hasta Nahuel Guzmán publica ahí, o sea, sí, es argentino, todo es argentino. Sí, y Brasil, pues no se diga, a Jorge Amado, el considerado literato más importante, tiene un cuento juvenil que me gustó mucho, El portero y la pelota, donde hay romance. El portero era muy malo, pero la pelota rompe redes, se enamora de él. Pero sí, Brasil había hecho una relación, obviamente la mayoría no los había leído. Y mi hijo me dice, pa, mejor platica de los que sí leíste, porque hacer nomás enumeración de fechas y nombres, pues los vas a aburrir un poco. Ahora yo. Sobre esos temas, sí, me recuerda mucho. Hay un. Bueno, listo. No sé, pensé en Irene Vallejo precisamente por El infinito en un junco, donde habla sobre toda esta historia de la literatura, de cómo se escribe, etcétera. Entonces, pensando en que uno cuenta historias, podría asumirse también como alguien que está jugando, ¿no? Jugando a contar historias, hablar de una, no sé, de una cosmogonía, por ejemplo, hablar de una historia, hablar de una cultura, ¿no? Que es lo mismo que hicieron, por ejemplo, los griegos o lo que nosotros tenemos aquí, como americanos, ¿no? Entonces, pienso cuando se habla de Huitzinga, se habla de este Homo Ludens, que por supuesto tiene reglas, tiene ciertos márgenes en donde ingresarse a sí mismo para poder establecer límites con el otro, ¿no? Para establecer una comunicación. A mí me encanta ese libro, ¿no? Porque es muy sociológico, es increíble. Yo creo que debería ser Es, más leído ese, me hace fundamental, por cambia la supuesto. perspectiva de lo que uno piensa de la cultura. Huizinga es verdaderamente visionario. Sí, a mí me resulta muy esclarecedor en muchos, o sea, digo, habría que leerlo con calma, ¿no? Con detenimiento cada uno de los capítulos porque va explicando, va siendo muy concreto en lo que quiere decir a medida que va avanzando el libro. Entonces, bueno, mi pregunta es esa, ¿no? Que si usted ve como esta forma de contar historias, ¿no? La narración, como una forma de juego, como una forma lúdica que después pasa al libro, ¿no? O sea, es decir, como pienso también en los hermanos Grimm, ¿no? Que se cuentan historias y que no necesariamente todas esas historias están en los libros, bueno, en los cuentos de los hermanos Grimm, porque hay muchas cosas que se perdieron. Entonces, esa sería mi pregunta. eh, Primero, y mi reflexión sobre el fútbol, que usted, me parece, por supuesto, muy acertada, porque creo que son elementos siempre que se van conjugando y hacen un todo, ¿no? Un todo de todos los que somos y los que vemos un partido pensando en que las cosas van a ser maravillosas y lo vivimos y lo sentimos y aunque queden 0-0, a mí me parece que el fútbol siempre va a dar más para hacer una reflexión ensayística o cronística, como lo acaba de decir el compañero,
que para una novela, ¿no? No sé por qué razón, no podría decirlo, pero creo que toda esta reflexión, como toda esta ir desgranando el juego mismo, creo que sí nos va llevando a un terreno muy propio donde, no sé, pensando en el secreto de sus ojos, el fútbol es una religión, ¿no? Se puede cambiar de todo, pero menos de fútbol. Entonces, eso y bueno, se habla de Villoro, que es uno de los grandes narradores y aficionados del fútbol, que incluso el mundial pasado estuvo carteándose en el país, no recuerdo con quién estuvo. Martín Caparrós. Entonces, o sea, Ida y vuelta se llama. ida y vuelta, exactamente, en el país. Excelente. Entonces, eso a mí me parece que da el fútbol, ¿no? Que da el fútbol como para hacer una reflexión ensayística, cronística, de lo que se vive lo que vive pues el escritor y que embriaga, por supuesto, a todos los que los leemos y que sentimos exactamente eso, ¿no? Como esa pasión. Entonces, bueno, pues ese es mi comentario nada más, profe. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Yo platicando con mi hijo, le decía, ¿por qué? O sea, hay temas tan humanos en el fútbol, no solo el partido, sino todo el entorno futbolístico. Supongamos, si han leído a Carlos Velázquez, el literato de Torreón, escritor lagunero y psiconauta, que hiciera una falsa biopic del Gulit Peña, por ejemplo, sus subidas y bajadas, o que Juan Pablo Villalobos, el escritor laguense, escribiera algo basado en la vida de Jorge Vergara, en toda su trayectoria y la subida y bajada de la compra de las Chivas, o sea, Cuauhtémoc Blanco, parece personaje de Jorge Ibargüengoitia. Sí, bueno, ok. Hay creo que sí, como comenta el compañero el ensayo y como comenta Orígenes, la crónica creo que son los caminos más ideales para el fútbol, ¿no? Villoro agrupa tres miradas muy interesantes, ¿no? Que es la literaria, definitivamente, la sociológica y la filosófica, ¿no? Que no encontramos en algún otro escritor y eso me llama la atención. En una charla que da en la biblioteca Vasconcelos, él propone leer un partido de fútbol como si fuera un poema o como si fuera una novela, ¿no? Y en ese sentido, hacer crónicas como las que hace El País, que yo las leo regularmente, podría ser lo más cercano a poder escribir una novela, ¿no? Valdano, lo que escribe Valdano, lo que escribe este, Bernard Nau, el periodista español, y lo que hace sobre todo Jonathan Wilson, el inglés, que tiene un libro muy bueno que se llama La pirámide invertida, un libro que habla sobre la historia de la táctica en el fútbol, creo que puede ser como el reemplazo, en todo caso, una sustitución a la novela, ¿no? La crónica periodística, pues. Les recomiendo mucho la de Salvajes y Sentimentales de Javier Marías. Es de verdad algo muy interesante. Quiero cerrar con una frase de Paul Auster que me impactó cuando la leí, que dice que el fútbol es un milagro que permitió a los europeos odiarse sin aniquilarse. Muchas gracias. Agradecer a René esta charla tan estupenda, tan agradable, y también a ustedes que volvieron esta conferencia en una charla bastante interesante y amena. Gracias. Por lo que veo, tendremos que emplazar a René a que ahora elabore una conferencia sobre tenis y literatura, que también tiene mucha tela de dónde cortar. Y me gustaría terminar con un brevísimo comentario sobre el menosprecio que hacemos de los comentaristas mexicanos del fútbol. Pero a mí me ha tocado observar partidos que van 0-0 y escuchar a los narradores con tremenda madera de escritores. A continuación, vamos a hacer entrega, René, de un reconocimiento de parte de SAR por su conferencia. Muchísimas gracias, René. Y emplazado, tenis y literatura, a la que sigue. Gracias. Claro.
Los invitamos a que sigan con las palomitas y el agua de lima.